que se vota el 18, que comenzaron a tener algo de idea cuando aconteció este fin de semana las elecciones en las provincias. Como en los medios de comunicación empezamos a hablar de las elecciones en las provincias, dijeron, el domingo que viene tengo que ir a votar. Algunos dijeron tengo que ir a votar. Otros dijeron no voy a votar ni soñando. Es otro de los aspectos. Yo tengo la sensación humilde, muy humilde, que si en las provincias hubo un 50%, más o menos 50, en algunos 60, que falta el otro 50 para ir a votar o el otro 40, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires lamentablemente va a haber poca concurrencia a votar. Y me parece que esto lo está marcando y mucho el desencanto con la política. El desencanto con lo que hay. Si hay que escuchar al pueblo, que vaya a la mitad a votar, todos festejaban, para mí el titular no fue ni Sáenz por un lado, ni Poggi por el otro, no, para mí no fue La Libertad Avanza con un candidato más, pero entonces nosotros 13, o fue el jefe, o fue... En realidad, el titular es el 50% que no fue. El 50% que no fue a votar, ese es el titular. No ganó nadie. Porque ese 50% que fue a votar dijo algo, pero el otro 50%, ¿qué sabes? Podés tener un efecto boomerang con el otro 50% después, en octubre. Así que a tenerlo en cuenta, porque esa gente con desencanto tiene que elegir en ese momento. Y vamos a ver qué es lo que pasa en muchas circunstancias. Por consiguiente, lo que se está dando a nivel país, no sé, y le voy a preguntar a él qué opina, si se va a dar a nivel de la ciudad de Buenos Aires, que es la baja participación en las elecciones. Muchos me dicen, yo ni pienso ir a votar. Así es la respuesta de muchos. Total, por mi voto no le voy a cambiar a nadie. Y cuando empiezan a multiplicarse esos pensamientos, ya empiezan a ser muchísimos más los que lo dicen. Y sí tiene otra implicancia. Él es abogado, apoderado y secretario general del Frente Patriota. Estamos hablando de César Biondini. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar en esta querida casa. Y gracias por haber venido específicamente al piso. Está nuestro querido Lucho Busolich, no importa, porque tenemos tanto para hablar que no te das problema, pero en cualquier momento va a ingresar porque quería justamente contactarse también contigo, César. Así que tenelo por si en algún momento se suma. A ver, César, ¿cuál es tu punto de vista de lo que acabo de decir? Mira, coincido con vos en lo siguiente. Hay una alta apatía de la gente. Nos ocurre, a mí lo que me suele ocurrir mucho cuando hablo con los vecinos, por ejemplo, este fin de semana hicimos un recorrido 5 barrios personalmente. Y por ejemplo, te doy un caso, me sucedió hablando con una vecina, Claudia, que es de Villa Devoto, una señora grande, que no quería ir a votar. Y de repente empezamos a hablar, me empezó a preguntar, se acercó, empezamos a charlar. Después me terminó preguntando, bueno, ¿qué día se votaba? Porque no tenía claro. Y después, bueno, me dijo, bueno, te voy a votar a vos porque la verdad que no conocía la propuesta y me gustó mucho. Creo que mucha gente está en este tema de, bueno, ¿cuáles son las propuestas? ¿Por qué? Sí. Lamentablemente lo sabés. Bueno, acá Radio Cristal, quiero destacarlo, es un medio altamente democrático. También es cierto que hay muchos grandes medios que de repente invisibilizan, creo que la gente también no tiene claras las opciones porque aparecen en algunos medios los mismos de siempre, pero tiene que ver esto también con las enormes decepciones, ¿no? Yo creo que, Alejandra, hay mucha decepción de mucha gente, nosotros venimos militando contra esa decepción, venimos trabajando, la verdad que creo que el domingo lo vamos a ver, ese trabajo va a dar un resultado, un fruto, no sé, no lo puedo mensurar en este momento, pero sí vamos a obtener un muy buen resultado, eso estoy seguro. Y creo que también es un llamado de atención para toda la clase política y también, creo yo, para ciertos medios, insisto, porque también las encuestas hoy por hoy no son creíbles, o sea, ninguna encuesta es creíble. A ver, a mí me cuesta, de repente en una, no sé, te da el 0 punto y pico, la otra te da el 2% y la otra te da el 3 y la otra te da medio punto. O sea, hay un problema muy serio. La credibilidad de las encuestas hace muchísimo que se perdió. Está porque no la medición, a ver, sobre qué población miden, qué es lo que miden, cuáles son los métodos de recolección de datos. Nosotros lo que tenemos la sensación es que la verdad la gente va a dar yo creo que lo que nosotros prevemos
que no va a haber un claro ganador, va a haber una fuerte atomización. Me parece que hay candidatos ultramediáticos que no van a dar en la tecla en esta elección. Creo que otras fuerzas... Los ultramediáticos, vamos a bajarlo a tierra. Los Sí. ultramediáticos sería en el caso de Ricardo Caruso Lombardi, por ejemplo. Bueno, yo creo que es una persona que la verdad, mira, el otro día, lo menciono porque vos me lo mencionás, el otro día me llega un folleto de propuestas, bueno, uno charla con la gente y la primera propuesta es desalojos, en una ciudad donde realmente falta vivienda. Entonces digo, si es una persona que claramente no está entendiendo lo que están pasando los porteños. Es decir, entiendo obviamente el papel de los propietarios, me solidarizo con ellos, entiendo como abogado que tiene que haber una cuestión, obviamente, si te usurpan la propiedad es lógico, pero digo, como mensaje político, me parece bastante terrible cuando vos tenés un montón de inquilinos que justamente no están pudiendo pagar, no porque no quieren, sino porque la realidad es que este sistema de la motosierra y esta gerencia de Macri está dinamitando el sueldo y la economía de la gente. Claro, porque no pueden. No pueden, estamos en economía popular, bueno, hablemos de las paritarias, ¿cómo puede ser que los libertarios impiden las paritarias libres? ¿No? O sea, estamos en un absurdo, comercio cierra un acuerdo con las empresas y el gobierno interviene diciendo no es el acuerdo, pero como y el acuerdo entre privados donde funciona, no era que entre privados se podían entender. Entonces, tenemos un montón de situaciones que yo creo que a veces tengo que hablar de lo nacional porque lamentablemente la ciudad está cruzada por lo nacional. Es Sí, decir, sí, está atravesada claramente. claramente, entonces, o sea, acá las cuestiones cuando salís a hablar a la calle te preguntan estas cuestiones, la falta de empleo, la inseguridad, y obviamente nuestras propuestas apuntan hacia soluciones concretas, viables, legislativas para la ciudad, pero no puedo abstraerme de lo nacional. ¿Qué te pareció el debate? El debate me pareció, a ver, en lo personal, digamos, arranco por lo personal, yo creo que se pudo exponer propuestas, creo que eso estuvo bueno. Me pareció confuso en algunos aspectos porque había candidatos que no entendían la mecánica del debate y me pareció que hubo un exceso quizás de alguna chicana que para mí, o sea, yo me orienté en dar propuestas y la verdad que había candidatos que no fueron preparados para dar propuestas, entonces, o candidatos que como pasó con Larreta, que terminó diciendo quiero ser jefe de gobierno. Bueno, entonces postulate en el 2027, que haces para legislador. Creo que hay mucha gente que no está entendiendo de qué va esta elección. Y en ese aspecto, el debate creo que sí sirvió, aunque no me gustó la mecánica, sí sirvió para mostrar, bueno, esta realidad, porque hay gente que está desenganchada, hay candidatos que están totalmente desenganchados de la realidad cotidiana. Yo creo que en el debate lamentablemente se presentaron mucho más propuestas para, en el caso de la mayoría, propuestas vinculadas con si fueran jefe de gobierno que si fueran legisladores. Y es que es un tema de inteligencia política, o sea, entender en qué podés hacer y qué no podés hacer. Y aparte también muchos quieren nacionalizar la campaña. Y bueno, a ver, es una cuestión lógica, yo entiendo, o sea, esta campaña, o sea, se hacía el análisis de la incidencia de las elecciones. Sin dudas, el domingo, evidentemente, Milei está jugando una carta personal, digo, o sea, Adorni es Milei, ellos se encargaron de hacerlo, el resultado lo va a afectar directamente. Hay que tener presente que el desempeño de los libertarios... ¿Cómo le fue el domingo a Milei? No, le fue mal. O sea, a ver... Pero si todos están diciendo que le fue re bien. A ver, La Nación, yo lo leí festeja, ayer los sí. portales de La Nación, decían, qué bárbaro, qué extraordinario, por poco aplaudían. Una cosa, lo que me sorprendió es Clarín, No lo leí, la verdad, no que tuve la el oportunidad titular de de leerlo. Clarín dijo perdedores, lo asumió dentro de los perdedores. Es que es un titular lógico. A ver, ellos ganan en Salta Capital, que no le quito mérito a eso, pero es uno de los 12 cargos que estaban en juego. Sí. Después en el, bueno, que fue la provincia del Chaco, bueno, fue una alianza con el oficialismo provincial, o sea, a ver, ni siquiera se los puede... De hecho, el propio gobernador les bajó el precio y les dijo, bueno, me pongo contento que en mi alianza se hayan incorporado ellos, como Sí. diciendo, los corrió. En el resto fue absolutamente incidental, o sea, una participación. Por un lado alguien te va a decir, y bueno, pero esto es porque no se presenta Milei. Esa teoría hubiera sido válida en el 2023. No es válida en el 2025, donde ya son gobierno, hace un año y medio que están en el poder, donde claramente se está en cada elección evaluando a nivel local cómo la gente vive con Milei. Entonces la gente le da la espalda a los candidatos de Milei, eso es manifiesto, es un resultado que tendría que llamar la atención. Obviamente dentro de la lógica libertaria ellos tienden a negar la realidad, es una especie digamos, de modus operandi. Sí.
pasa algo malo, nunca sucedió, pero es peligroso porque se están corriendo, digamos, de la realidad de los hechos. Entonces yo creo que ellos como gobierno deberían asumir y podrían corregir el rumbo. Bueno, pero hoy Adorni, en su función de candidato vocero, anunció para no sé quién que le van a bajar el precio de los celulares importados. Exacto, sí. Bueno, bájenle el precio de la comida. Digo, si le podés quitar el arancel al iPhone, entonces a bajarle el arancel también, no sé, a la leche o bajarle el arancel al arroz. Hay gente que no puede comer. O sea, ellos siguen gobernando o siguen gestionando o siguen proponiendo para un pequeño sector de la población. El sector que ellos decían que era la casta. Claro. Es peligroso eso. ¿Y quiénes fueron los ganadores? Porque también le fue mal al peronismo. El peronismo le fue horrible. Bien, también hay que decirlo. No, fue, o sea, a ver, ninguna de las dos fuerzas en pugna estuvo, digo, de las fuerzas en pugna, digo, que uno observaría, digo, el peronismo fue trágico. No, en realidad le fue bien a las fuerzas provinciales, o sea, y le fue bien a los oficialismos locales, Sanz o Esdero, Sí. pero la cuestión Poggi. es Poggi, y aquí va el punto también, digo, si la gente revalida a los gobernadores que están en una situación equidistante con el gobierno nacional, significa que creen más en las autoridades locales Sí. que en la nacional. Nacional, sí. Ojo con ese mensaje. O sea, yo digo, es un mensaje que van a tener que leer. En la ciudad de Buenos Aires eso probablemente no suceda, sencillamente porque Macri es Milei. Y Milei es Macri, por más que ellos dos hoy estén peleados cual hermanos o primos. Bueno, pero me encanta porque ayer uno de los grandes titulares era que estaban peleados, pero que igual seguía el pacto electoral. Claro, es que es una... A ver, es que es una simbiosis que se necesitan. Aparte yo te... A ver, Alejandra, vos fíjate... Están peleados, uno habla mal de uno, el otro habla mal del otro, pero sigue el pacto electoral. Qué siguen. raro, ¿no? Es que siguen porque hay un tema. El día que esto, digamos, un día todo llega a su fin, digo, el menemismo llegó a su fin, el del arruismo llegó a su fin, el kirchnerismo no gobierna hoy, digo, cuando llegan empiezan las cuentas. Lo que pasa es que hay que tener presente que la mitad del gabinete de Milei es macrista. Con lo cual, si nosotros tenemos que después hacer un raconto del prontuario de algunos funcionarios, también afectan a Macri. Digo, el día que hable Caputo, o el día que hable Bullrich, o el día que hable Sturzenegger, no se van a limitar al periodo 2023-2027, por decirlo de alguna forma. También vamos a hablar de lo que pasó en el 2015 al 2019. Bien. Entonces digo, hay intereses cruzados allí. Tenemos un montón de situaciones que nosotros sabemos que son blef. Yo no creo que los Penatos se haya querido bajar por ficha limpia. Los Penatos se quiso bajar porque Macri la humilló 2 o 3 veces en reportajes públicos. Yo también, si estuviera en el lugar de ella, me plantearía para qué me piden ser candidata si total viene mi jefe y cada reportaje me dice que poco menos que no valgo ni 2 pesos. Bueno, por eso después fue a almorzar con Juanita. Claro, o sea, a ver, hubo un porque Macri se pasó, a ver, se pasó 2 pueblos, como Sí. dirían en España. Es mucho lo que le hizo, o sea, la lleva, le dice, no, es más, yo me tengo fe, y la mira como diciendo, no, ya perdimos. No es así. Ella siente, y tiene razón en eso, que la mandaron al muere, o sea, que la mandaron a la picadora de carne. Y si bien, la verdad, no voy a juzgar, porque no soy quien para juzgar a nadie en su carrera política, a mí los Penatos no me gusta, pero me parece que es una persona que tiene una cierta trayectoria dentro de su espacio como para que le hayan hecho eso. Lo que le hicieron desde mi punto de vista es una franca falta de respeto, por algo Vidal no quiso ser, o sea, el PRO sabía que era esto, la ponen, digamos, como la filmus de la elección, bueno, andá y perdé, pero encima la hacen, digamos, lo hacen evidente. Estará en tercer lugar hoy el PRO, ¿no? El PRO, yo te soy sincero, no estoy tan seguro que esté en el tercer lugar, y te voy a decir por qué. Porque tal como veo una cosa, veo la otra. Yo en los barrios veo 2 cosas. Veo un enorme sector de la sociedad totalmente desencantada, gente que la verdad que te parás, me fui a todas las mesas que pude, te pones a hablar, recorrí comercios, todo eso, mucha gente que no está. Ahora, hay un sector que sí banca más al actual PRO que a los libertarios. Es más, he hablado con gente, me pasó con un muchacho que la verdad que me dice, mira, yo soy votante del PRO, me dice, pero odio a los libertarios. Dice, los odio. Dice, porque siento que nos traicionaron, porque siento que nos dejaron de lado, porque siento que no cumplieron con nada. Está bien, un chico bastante joven. Qué buen análisis. Entonces digo, ojo, que quizás le estemos subestimando que el oficialismo es el oficialismo.
y que Adorni no recorrió los barrios. Adorni anda con 4 camionetas blindadas y 20 policías. Digo, No, no, yo discúlpame. no, por Lo favor. de Adorni ayer, Es terrible. en lo del desfile de Roberto Piazza con el presidente, discúlpeme, es muy fuerte. Es muy del menemato. Es muy menemato. Muy menemato. Muy Era menemato. el menemato en el balcón ahí, ¿no? Y arriba o abajo Mirta Legrand. Y en un momento ya Mirta, ya no le importa nada de la vida, diciendo viva la libertad, carajo. Ya le decía cualquier cosa, Mirta. No, no, terrible. Y bueno, pero eso es Pero lo que pasa. era un blooper. A ver, Sí, era bizarro. era bizarro. Yo Era lo que vi bizarro. era algo bizarro. A ver, con Menem dentro de todo. Sí. Dentro de todo teníamos un nivel, ¿eh? Bueno, pero tenía buenos funcionarios Menem. A ver. Teníamos otro nivel con Menem. A ver, había En las funcionarios... elecciones. Una cosa es que te venga Yuya, ya, y otra cosa es otra cosa. No, pero no solamente eso. El tema es que hoy por hoy, por eso digo, ellos lo ponen a Adorni, es lo mejor que tienen. Si eso es lo mejor que tienen, imagínate lo peor. O sea, yo lo vi y por eso lo ataqué en el debate, me lo crucé a Santiago Caputo. Santiago Caputo ese día estaba muy mal. O sea, digo, no es que me lo contaron, lo vi en vivo, en directo, tuvimos un pequeño cruce ahí, nada, y no estaba bien Santiago Caputo, o sea, no estaba bien, no estaba estable emocionalmente, por eso se peleó con los fotógrafos y todo eso. El problema es que vos no podés depender de un pabellón del Borda en el gobierno, y lamentablemente lo que pasa con Milei es que muchas veces se desequilibra. Por ejemplo, el show que hizo ayer con esta chica Mariana Bray, te muestro el celular, no, revisar el celular. No es la función de la periodista revisar el celular. Digo, tampoco eso es prueba absolutamente de nada. Digo, no nos tome de Eliminás tontos. el contacto y listo. A ver, claro, o sea, digo, y eso que no me cae bien Mariana Bray, digo, pero digo, es una persona que me hace un celular y yo qué tengo que ver acá. No corresponde. Aparte, digo, tengamos... Aparte entra en un juego en donde justo a ella se le decía que estaba en pareja con él y que fue la tercera en discordia. Tal cual. Entra en juegos que no tienen, para mí, ni siquiera lo hacía Menem. No, Porque Menem no entraba en esos juegos. Menem se la jugaba, pero de calladito hacía todas las cosas. era distinto. Oh, las vedettes que habrán pasado por la Quinta de Olivos. Está Lucho, ¿no? Luis Busoliche. Vamos, enlazamos también con Lucho. A ver, que estamos aquí con César Biondini. Está hermoso el día de hoy. Está espectacular. Lucho. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, buenas Los tardes. estaba escuchando atentamente ahí. Primero quiero saludar al compañero César Biondini. ¿Qué tal, compañero? Que ya nos tratamos de compañeros, ya estamos. Cada vez más peronista. Pero se da cuenta, compañero. Es el auténtico peronista, es el único candidato peronista para el domingo. Bueno, gracias. Un honor que me digan eso. Y sí, pero vos fíjate que desglosamos un poquito y te escucho hablar. O sea, te escuché atentamente, como mencionabas, que hablabas de las viviendas, hablabas de todo. Dije, listo, ya está, este es el compañero. Exactamente. Es más, yo creo que tenemos un café pendiente porque creo que yo podría ser la pata peronista de tu espacio. Bueno, bienvenido. Bueno, mirá vos lo que se genera, ¿eh? Acá Una Ale, cosa increíble. ¿te das Se cuenta? quedó- Yo Nada, últimamente se quedó estoy... helada, Alejandra, No, últimamente estoy tendiendo puentes y lazos. Me encanta, me encanta. Y sí hay que tender puentes. Sí, sí. Cambiemos economía popular por rosca popular. Ya está. Rosca, la popular. rosca. Estaría eso, No está mal la idea, ¿eh? La rosca. Escúchame, César, Rosca yo te voy a decir popular. algo, mirá. A ver. Vos hablabas Igual, del perdón, presidente. yo voy a decir algo. Porque Sí, a vos ver. sos un traicionero. Epa. Quiero ¿Yo decirte. traicionero? Sí, sos un traicionero. No, yo siempre hablo con la doctrina. Hasta el arriba. día de hoy dijiste Kim, y ahora le decís compañero. Porque cuando solamente mencionó lo de las viviendas y dijo desalojo, que dijo el amigo Ricardo Caruso Lombardi el otro día, lo mencionó, y él dijo, no, pero escúchame, hay que darle viviendas a la gente, ya está, a mí ya me convenció. No, y aparte no sabés toda la propuesta porque vos no la leíste, re peronista. No, Ya te lo digo, re peronista. Es como la encíclica del Papa Francisco, más o claro, menos. pero aparte viste que a César lo tildan de un montón de cosas de la derecha, Sí. de la derecha, pero no lo escucharon. No, pues, te agradezco, Luis. No, pero justamente pasa esto, el tema de poder charlar, que la gente también, y vos fíjate, yo insisto mucho, lean las propuestas, porque si vos lees la propuesta, también te habla del espacio. Sí. Es decir, eso es lo que hay que entender, y si vos lees las propuestas de otros espacios, también te vas a dar cuenta que quizás no sea lo que dicen que son,
o quizás no sepan expresarlo. Ambas respuestas son complicadas. Sí, sí, muchos Lo no que comunican bien. Lo que pasa es que a nosotros, los peronistas, se nos metió el progresismo adentro. Y sí, No a mí, pero digo, al espacio se nos metió el progresismo. Y entonces escuchar a alguien que viene de un espacio más de derecha hablar de política, de la doctrina de la iglesia, de políticas sociales, la verdad que es muy interesante. y bueno, lo que pasa es que yo creo que es un signo de los tiempos, digamos, ¿no? Yo creo que a nivel mundial se va dado esta cuestión, creo que hay una, bueno, yo en realidad no me considero de derecha, pero ponele, digamos, hay una cuestión donde los espacios conservadores también fueron cooptados por el liberalismo, los espacios más populares fueron cooptados por el progresismo, y ahí es donde la gente quedó en banda, digo, la gente que realmente milita por una idea peronista, por una idea de justicia social, de comunidad organizada, de repente dice, ¿y yo dónde, en este cuadro dónde entro? Por eso, bueno, hay que... Hasta la que pasa es Iglesia que usaron Católica los eligió medios. así con León XIV, eligió de esa manera. ¿Sí? ¿Me decías, Pero, Lucho? no, que usaron los medios para esa cosa binaria, ¿no? Del progresismo de Totalmente. un lado y el liberalismo del otro. Y dejaron afuera un montón de espacios que son más radicalizados, como por ejemplo el conservadorismo, Ujú. y tal vez la misma izquierda que está del otro lado, pero los van mechando y usan esos espacios, entonces vos quedás atrapado en esa cosa que no sabés decir, ¿y qué carajo soy? ¿Dónde estoy parado? ¿Me Totalmente, entendés? totalmente. A mí me llamó la atención ayer una cuestión que digo, aunque yo ya he marcado mis diferencias, pero me llamó la atención cuando Milei decía que no formaba parte de las ideas de libertad, no sé, un nacionalismo católico. Me pareció raro porque digo, o sea, ¿por qué no sería parte, o sea, por qué él no lo valida? Entonces digo, Igual es interesante escuchar a Milei. no, sí, hay que escucharlo, para entender hay que escuchar. Pero yo te escuchaba a vos hablar del presidente y yo digo, viste, a veces a uno le gusta, porque el tipo a veces vos lo cebás un poco, y depende cómo se levantó, y decís, este día me lo llevo puesto, y te va contra los sectores de poder, y te va, viste que los agarra a todos los de ellos, los periodistas de ellos, y los menciona a todos, se pelea con todos, y a todos los desnuda, porque le Sí. conoce. Pobre Lo que pasa Paulino es que Rodríguez y Pagni. no, pero les conoce, ¿sabés qué pasa, Ale? Les conoce. Vos fíjate que no se tira con ninguno de los de este lado. El tipo se tira con los mismos de ellos, porque los conoce, porque sé que le habrá pagado en algún momento, ¿no? No sé, o le Algunos. habrá mandado algún favor, hecho algún favor. Pero, pero es interesante a veces el tipo como decir, che, qué bueno sería tenerlo de este lado, porque cuando se tiene que llevar puesto a algún sector de poder, se lo lleva puesto, ¿eh? Mm. No A con ver, eso, no con eso te estoy diciendo que me dicen mileísta. Yo digo, qué interesante es el personaje. No, el sí. ¿Sí? personaje es lo que... a ver, la gente compró el personaje. El problema es cuando vos ves que en la práctica de repente ves las contradicciones. Es decir, yo de repente uno escucha, bueno, una vuelta hace no mucho hablaba en contra del globalismo, etcétera, etcétera, y después te juntás con los jefes del globalismo. Entonces es muy difícil, digamos, de alguna forma congeniar el discurso que ellos plantean con la realidad. Y eso, ojo, no es que sucede solamente con Milei, sucede con varios dirigentes de diferentes espacios que vos los escuchás decir una cosa y después vas a decir, che, pero, y me estás diciendo otra. Claro. Entonces, la posición geopolítica, esto excede claramente el marco de la ciudad, pero yo muchas veces hablo de geopolítica, o me interesa la geopolítica, incluso la otra vez me pidieron que haga un análisis de la guerra India-Pakistán, etcétera. Yo sigo mucho eso porque la Argentina también se tiene que posicionar en ese sentido. Y muchas veces la Argentina, la verdad que las posiciones que ha ido adoptando en los últimos años han sido una peor que la otra, o nos va terminando, o nos termina poniendo de los lados equivocados, o nos termina afectando nuestra propia seguridad nacional. Creo que estamos yendo hacia ese lado, hacia un peligro, digamos, muy serio. Refiero a esto, el discurso de Milei, digo, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica, y en eso coincido con Luis, digamos. Mm. Luis, No, bueno, yo para. Ahí lo voy a empezar a bombardear a César. Vamos Vamos. a aprovechar, Ale. Vos dijiste recién que Horacio quiere hacer campaña de jefe de gobierno. Eso, Sí. casi que en el debate se pronunció como él quería ser candidato a jefe de gobierno. No me parece bien. Quiere volver a su fuente. Creo que dentro de todo, fue un buen jefe de gobierno. De lo mejor que hubo en los últimos años. Para destacarse del resto, ¿no? Pero vos también vas a ser candidato a jefe de gobierno. Y Caruso dijo que iba a ser candidato a jefe de gobierno. Yo en lo personal no sé todavía qué voy a hacer mañana, no tengo ni idea, así que no estoy Me seguro. gustaría, pero no te gustaría ser candidato a jefe de gobierno. A mí, yo soy porteño yo siempre digo que soy muy porteño, pero la verdad que todavía no estoy seguro. Estoy Eh, sacando un título, ¿eh? sí, no, yo en lo personal no, te soy sincero, no estoy seguro qué es lo qué camino voy a tomar.
Sí sé que nosotros tenemos un camino. A mí me gusta mucho la parte legislativa, o sea, me gusta lo ejecutivo, pero muchas veces hay gente que no tiene vocación para lo legislativo. A mí la verdad es que lo legislativo me parece fundamental. De hecho, es por mi propia formación profesional que creo que se resuelve todo, no todo, pero gran parte de los problemas se resuelven con leyes que sean aplicables. Tenemos leyes que son un dibujo. Entonces, no sé si todavía no sé el camino en 2 años lo que va a suceder. Aparte, bueno, hay que ver. A mí lo que me pasa con Larreta es que Larreta, si bien es cierto, es lógico que él tiene una aspiración a jefe de gobierno, también es cierto que él muchas de las cuestiones que plantea son prácticamente impracticables, es decir, va a estar me hace acordar cuando Macri estuvo de diputado y se dormía en las sesiones, digamos, ¿no? O sea, para pagar eso, bueno, que espere 2 años, que ponga una persona de su confianza en el espacio y que se dedique a legislar, digo, si vamos a tener proyectos de jefe de gobierno que no van a hacer nada en la legislatura, y estamos complicados, digamos, ¿no? Si total con la plata que tiene Larreta, a ver, sacó en 2 días camionetas ploteadas, gente con remeras, etcétera, etcétera, un financiamiento que... Yo no sé si Larreta fundó alguna empresa de Apple o algo así, porque tiene mucha plata Larreta. Digo, ¿cómo hizo la plata Larreta? Es un misterio, ¿no? Fundó un unicornio, es el dueño del Mercado Libre. Sería interesante saber. Bueno, pero hay muchos, algunos amigos hay muchos edificios también. Hay muchos, No, sí, hay sí, algunos sí. amigos. Muchos. Ahora, Oh, ¿cómo se le gana al PRO? La verdad, porque viste que hoy casi te diría que en esta va para atrás. Pero yo no sé, después llegado el momento en una elección donde es por los porotos, como se dice, Sí. no sé si le van a ganar tan fácil cualquier espacio. El PRO tiene una impronta porteña. El aparato, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene una impronta muy vecinalista. Yo creo que el secreto del PRO es algo que, por ejemplo, el peronismo nunca terminó de hacer, que es el hecho del contacto con los vecinos. A mí me pasó en las últimas semanas que yo fui a las mesas, etcétera, que fui, digamos, con 2, 3 compañeros, la realidad. Y la gente valora eso y el PRO ganó por eso. En realidad el Sí, PRO... sí, ya le decís compañeros a los tuyos, ¿viste? Por eso, sí, no, no, es que nos decimos compañeros, claramente, claramente, sí, 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 sí. Vos sabés que acá te digo, salimos de una unidad básica, ¿eh? Claro. Salimos cantando la marcha, Totalmente, totalmente. No, vos sabés que yo creo que el PRO gana y se impone, y todavía la gente tiene un recuerdo de cuando era vecinalista, cuando la gente se contactaba. Lo que no le perdonan a Jorge Macri es que Jorge Macri en realidad se alejó de esa impronta. claro. De hecho, Sí. Larreta, aún para mí siendo show, pero esa cuestión que hace de acercarse con la libretita, Sí, eso sí. era el PRO. Sí. Eso era el PRO. Sí. El PRO se convirtió en una corporación. Larreta es el PRO. Por eso. Larreta es el fundador del PRO y Larreta el modelo PRO. O sea, Macri, cuando gobernó Macri, el jefe de gobierno era Larreta y el que gobernaba era Larreta. Por Esa es supuesto. la realidad, la identidad del PRO es Larreta. Y en su momento, a ver, digamos, por ejemplo, hoy vos lo tenés a Ritondo, bueno, yo soy de la Comuna 9, de Mataderos, tengo el local que él fundó a pocas cuadras de mi casa. Ritondo hace 1000 años que no aparece por Mataderos, en esta campaña no apareció. ¿Pero por qué no apareció? Porque hizo tantos negociados que hoy por hoy no puede aparecer Es por el así. barrio. O sea, a ver. ¿Cómo te tratan en la cancha de Chicago? Bien, bien. De hecho, tengo muchos amigos de Chicago. La verdad que pese a que yo soy independiente, o sea, soy Sos igual que Ritondo, entonces, sos Eh, independiente y de Chicago. ¿Te das cuenta? Y bueno, mi abuelo era de Independiente y mi abuelo vivía en Mataderos, así Claro. que ya vengo de tradición. Pero la realidad es que no, la gente no, muy bien. A ver, vamos a empezar con un mínimo ping-pong, te Dale. propongo, y vamos con los candidatos. Vamos. ¿Sí? Vamos con los penatos. Los penatos, Ya que decíamos pro. fracaso. Mm. Para mí es un fracaso. Es un fracaso, o sea, no es que la trato mal, porque la verdad que no la trato mal. Hizo lo que pudo. Lo que pasa es que le tiraron un muerto, le dieron una campaña que atrasa 15 años y encima después la terminan humillando por televisión. Bueno, es pobrecita. Adorni. No, un impresentable. Aparte, Adorni, hay un problema. Voy En a el hacer- debate que vos lo tenías ahí, Sí. ¿qué viviste con Adorni? Contame, porque para mí es una intriga ese hombre. No, Adorni tiene el carisma de una toalla. Ah. Entonces es una persona que, claro, o sea, vos te sentás al lado de una piedra y te sentás al lado de Adorni y te transmite la misma humanidad. Sí. Está muy subido al caballo. Ah. Yo creo que Adorni lo que va a tener que mensurar y va a tener que valorar Porque cuando una era periodista como uno, era otro, Adorni. era otro, eso todos los periodistas me lo han sostenido y creo en eso. Creo que Adorni se va a tener que bajar del caballo. Creo que fue mejor vocero que periodista. En ese aspecto sí, no, ojo,
Pero no, es que no cualquiera pone la cara que pone Adorni para explicar las medidas de Milei. Yo el día que yo sea presidente le voy a llevar a Alejandra de docena. Pero por supuesto. Sin lugar a dudas. Pero no, bueno, pero Alejandra le pasa el trapo a Adorni, pero escuchame, lo deja en el subsuelo. Ojalá tuviéramos a Alejandra en esa yo función. termino con el CBU, te lo paso, quédate tranquilo. Excelente, excelente. Entonces, Adorni. No, Adorni es un cara de piedra, un cara dura, nada más. O sea, para mí es la cara que pusieron. O sea, ¿qué puede surgir de una cuestión como Milei? Un cara dura, no. Santoro. No, Santoro para mí es panqueque. Santoro, o sea, no sabe dónde está parado. O sea, hoy te defiende una idea, ayer te defendía otra, un día insultaba, un día decía que iba Perón era cualquier cosa, otro día dice que iba Perón es su ídola, un día era irrompible, otro día es peronista. A ver, ¿qué pasa? Yo esto se lo planteo al vecino. ¿Cómo podés confiar en alguien que un día es de Boca, otro día de River, otro día de Racing, otro día Independiente, otro día es de Vélez? Es decir, hablamos de Bullrich. Bueno, y Santoro Pará que Santoro de San Lorenzo, de eso no se mueve. Bueno, creo que debe ser lo único que podemos rescatarle, siendo yo nacido en Almagro, le valoro eso. Pero en serio, hablando políticamente, a mí me preocupa mucho que una persona haya cambiado tantas veces de camiseta por intereses políticos. ¿Saben que Bullrich va a dejar de ser ministra? No pero tenía que, el dato. se lo pido al cielo y se lo pido a donde sea. Por favor, que saque eso es lo peor que le pasó a la política. Yo te digo que Patricia Bullrich va de senadora, ya se está hablando, la van a poner de senadora, es la información directa. Vos sabés que como futbolero te iba a decir algo, vale, que escuché ayer una noticia que me agarró escalofrío. Después, cuando estemos terminando, te lo voy a mencionar. Bien. Kim, no, me parece una buena persona. La sorpresa. No sé si en realidad yo a Kim se lo conozco hace mucho. Me parece que es una buena persona, tiene buenas intenciones. No estoy muy seguro que las pueda comunicar bien. O sea, hay un tema de él que yo creo que es propio de su forma, etcétera, que a veces es medio que le cuesta comunicar algunas cosas. Pero no tengo nada en contra de Kim. La verdad que no. A ver, yo siempre digo, al propio espacio no lo voy a atacar y creo que está dentro del campo nacional. Ricardo Caruso Lombardi. No, es Caruso Lombardi, juega para él, no. A ver, ni siquiera sé por qué se presenta. La otra le preguntaron por Frondizi y no sabía quién era Frondizi, o sea, digo, sí, lo conoce a Frondizi, no es que no sabe quién es Frondizi, pero no sabe las ideas del desarrollismo y se presenta por el MID, que es el desarrollismo. Entonces digo, una persona que dijo que el papá era desarrollista, nos dijo a nosotros el otro día. Sí. Yo le pregunté de qué orientación política, dijo, mi viejo era desarrollista, él no tenía idea. Vamos a empezar a sincerarnos, aunque lo quiera mucho a Ricardo. No supo decir las ideas del desarrollismo, Lucho, entre vos y yo. Sí, claro, pero bueno, yo le pregunté. No, obvio. Se trastabilló, pero que no tenía ni la más pálida idea. Tenía más idea yo de qué dijo el desarrollismo en la historia que Caruso Lombardi. Lo que pasa es que es un hombre que te plantea una cárcel acuática, evidentemente no estaría. Se lo preguntó Lucho. Claro. No está mal, César. No, pero si vos lo querés analizar. Pero si querés arrestar a los cornalitos, está perfecto. Yo creo que los cornalitos que cometan delitos tienen que estar presos. Pero hablando en serio, no. Yo sé que el proyecto, de una cárcel de esa forma está, pero eso es un proyecto, digamos, que estamos hablando de algo muy fuera de la parte de legislatura. Es decir, hay proyectos que también compete al Ministerio de Seguridad, ¿no? Claro, y yo creo que es un proyecto muy ambicioso, con un financiamiento. Ahora, yo digo, mandar una cárcel acuática cuando tenés un montón de terreno que está libre, digo, en definitiva, yo creo que el tema tendría que cambiar. Sí me preocupa, por ejemplo, la cárcel de Devoto, que realmente tienen que sacarla de allí, porque realmente la cárcel de Devoto es un crimen que esté en el barrio. De hecho, los vecinos se quejan, es muy insegura, la calidad de vida baja mucho. Es decir, creo que tenemos que plantearnos una reconfiguración del sistema carcelario argentino. Lo que pasa es que eso no lo puede hacer específicamente la ciudad solamente. Ahí entramos con diferentes niveles. Bueno, ahí es donde se discute hasta qué punto es autonomía, hasta qué punto no hay autonomía. Pero les voy a dar un ejemplo. Esto sí les quiero contar una anécdota de que me lleva 30 segundos. A ver. Me lleva el otro día un conductor, te pido un auto de aplicación, un hombre que se había jubilado hacía 2-3 meses de la policía de la ciudad. Él venía de la Policía Federal y él me dice, mira, cuando antes se recibían las promociones nosotros desfilábamos. ¿Sabés por qué me voy de la policía de la ciudad? Porque en la última promoción, para cerrar el acto, en vez de desfilar, hicieron una presentación teatral de Monster Inc.
No, Leo, no puede ser que hayan hecho eso. Me dice, sí, hice una presentación teatral de Monster Inc. Dice, y eso lo celebraron, dice, porque hay que cambiar la mecánica. Bueno, o sea que el próximo tipo, no sé, que te defienda va a ser el monstruo de Monster Inc. O sea, digo, ese es el nivel que estamos teniendo en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Bien, Lucho. Es un poco el lazo que hay con el gran país del norte que, viste, todos sueñan con ser Disney. Exactamente, exactamente, exactamente. Todo, exactamente, ¿Viste? sí, sí. Esa fue la César. impronta que le dio el PRO y Mm, todo eso en la ciudad de Buenos Aires. Que ojo que abarca, atraviesa un sector de la población también. También hay que analizar eso. No, la cultura ¿Sí? popular es muy importante. A ver, yo Sí, no pero en critico. la ciudad de Buenos Aires tenemos una mirada más de tener otra cosa, de un cierto sector de la sociedad y sobre todo del porteño de querer mirar para otro lado. Es No como voy a decir to- palabras que porque, viste, uno vive acá y toda cada ciudad es uno tiene lo que más. cosmopolita. La ciudad de Buenos Aires es la más cosmopolita, digamos, de la región y siempre tuvo una impronta mirando hacia el Atlántico, así que es bien. lógico. Preguntarle a la mitad de un sector de la ciudad de Buenos Aires donde quisiera estar, si en Miami o en Buenos Aires, le van a decir que estar en Miami. Sí. Entonces, ahí ya tenés la respuesta para cuál es la mirada. Bien. Bueno, César Biondini, porque Ale te está preguntando por todo el ping-pong, yo te pregunto por vos. A ver. ¿Dónde te ves? No, yo me veo, la verdad que nosotros como nos vemos en franco crecimiento. Creo que esta campaña, este trabajo que estamos haciendo nos ha permitido poder que justamente que la gente nos conozca más, que se salga simplemente de una cuestión, digamos, de una mención específica y que conozca a la persona, que conozca las propuestas. La verdad que este trabajo que se va a continuar haciendo, esto no es que termina, no es una campaña y después me vuelvo a mi casa, esto es un trabajo político que lo hago con total convicción, nos ha permitido instalarnos, ha permitido instalar algo que es muy difícil de instalar, que es el nacionalismo, hablar de nacionalismo y que la gente no se espante y que la gente al contrario hoy por hoy lo valore, eso me ha Pero yo sorprendido también, mucho. yo valoro lo que vos decís del nacionalismo, estoy pero a muerte en ese sentido. No, no, obvio, pero El vos sabés tema que es antes no era una palabra que se usaba tanto. Bueno, tampoco usaba la palabra cipayo y hoy con eso definís a mi ley, por lo menos en bueno, mi caso. lo que pasa es que se usó el nacionalismo para llevarlo a Para decir que eran extremos, desde otro lado, o que exactamente, decían los fachos o nazi o cualquiera de esas totalmente. cosas por solamente decir nacionalista, ¿no? Sí, esas estupideces que son falsas, totalmente, Bien. totalmente. César, los ejes de tu campaña. ¿De la campaña o de las propuestas? De las propuestas. Perdón, Campaña, sí, propuesta. ahí está, no, perdón, porque Estamos en la misma. estamos en la misma. No, nosotros apuntamos a 4 ejes fundamentales: el eje seguridad, el eje salud, el eje educación y el eje de reindustrialización, que significa empleo. Esas son las 4 propuestas sobre las cuales nosotros consideramos que tiene que pivotear cualquier, digamos, proyecto nacional, porque la ciudad tiene inseguridad, porque la ciudad no tiene empleo, porque tenemos una crisis en la salud y porque tenemos una crisis en la ¿Y educación. cómo vas resolviendo cada una? Con el tema de seguridad, nosotros tenemos un plan que ya lo he comentado en algún momento, que es muy ambicioso: crear una nueva policía judicial, la elección popular del fiscal general de la ciudad. Eso lo que garantizaría sería tener más recursos para que la policía de la ciudad patrulle, pero a su vez un cuerpo profesional para resolver las investigaciones que hoy por hoy no tenemos. Y la democratización del poder judicial es clave, porque hoy por hoy es la familia judicial, con lo cual el poder tiene demasiado poder, valga la redundancia, dentro del poder judicial. Bien, el otro. En el tema nosotros educación, lo que planteamos muy sencillo: tiene que haber alimentación dentro de la educación. Si nosotros no contemplamos el desayuno, el almuerzo y la merienda reforzados y un doble turno optativo, pero para que los chicos puedan formarse, la educación va en declive, y con un puente universitario, eso es clave. Y también hablar de los chicos de altas capacidades, que hoy por hoy están excluidos del sistema educativo formal y finalmente se terminan frustrando, deprimiendo, porque no tienen incorporación a la educación. Hay que hacer como han hecho las grandes naciones emergentes, hablo de China, hablo de India, que han invertido el 11% de su presupuesto anual nacional en educación. Para mí la educación es la clave para que la Argentina salga adelante, más allá de las cuestiones formales. Salud. En salud tenemos que plantear una reforma total de la infraestructura de salud, 120 años de antigüedad, tenemos que pagarle a los médicos lo que realmente tienen que cobrar y no las chirolas que le da Macri. Tenemos que reconocer al personal de salud como personal de salud y sobre todo tenemos que garantizar un reequipamiento. Hoy por hoy, la verdad que el equipamiento a nivel de los hospitales públicos de la ciudad es paupérrimo. Empleo. En empleo hablamos de la reindustrialización de la ciudad. ¿Qué significa la reindustrialización? Apostar a que justamente la ciudad tenga su propia industria tecnológica, su propia industria farmacéutica y su propia industria a nivel de transporte público. En algún momento lo he mencionado, que la ciudad construya
todo su material ferroviario para el subte. Tenemos una de las redes de subte más grandes de Latinoamérica y sin embargo importamos los vagones y los rieles de China. Entonces la ciudad tiene que fabricar, tuvimos Materfer, eso lo que generaría son 150.000 puestos de empleo formales, reales y efectivos en un término de 4 años. ¿Dónde sacás la plata? La plata se genera justamente en la inversión público-privada, es decir, tenemos que apostar, como a mí el modelo que más me gusta es el modelo INVAP, creo que es el modelo perfecto, sociedad del Estado, donde tengas un 51% Estado, un 49% privado, pero que en ese sentido tengas una sana convivencia entre ambos modelos, porque yo creo que no es lo público o lo privado, es una inversión que sea pública, que tiene que acompañar, y un sector privado que también pueda acompañar. Y en eso obviamente destinarlo con una visión estratégica. Yo creo que el Estado tiene que participar aportando desde la estrategia nacional, lo que sirva a los intereses del país y no lo que sirva a los intereses de afuera. ¿Tu lista? La lista 95, Frente Patriota Federal. Bien. Lucho, para cerrar. No, impecable. Hay que poner los aplausos ahí. Ya está. A mí ya me convenció. Yo ya sé quién voy a votar el domingo. Bueno, ya me va un votante más. Ojalá tuviéramos en la política nacional gente que piense así. 10 políticos que piensen como piensa César desde el nacionalismo. Sería esto cambia. Imagínate con todo el oro que estamos sentados arriba del oro, dijeron el otro día. Es cierto. Y aparte otra cosa, que yo te la dije, César. Esa música me pone nervioso. Cuando ¿vale? te he entrevistado, te lo voy a decir. Tenés una capacidad de comunicación enorme, bueno, gracias. Enorme, comunicás muy pero muy bien, llegás y tenés carisma. Bueno, gracias. Seguí adelante que vas a tener un futuro. Viniendo de vos, doblemente agradecido. No te juro. Seguí adelante que vas a tener futuro. Mi querido Lucho, nos despedimos hasta mañana para nuestro mano a mano. Mañana te digo lo de Patricia Burri, que quiere dejar 15.000 hinchas fuera del Mundial de Clubes. Bien, ahí vamos también. Patricia. A César no le compete porque no lo juega. Así que vamos por vos. Totalmente. No le compete porque no lo juega. No Qué malo que es. Ahí le tiró a lo último, ¿viste? Sácate. Abrazo grande, Hasta mañana, compañero. Lucho. Chau, Gracias, cuídate. hasta mañana. Chau. César Biondini, muchísimas gracias por haber venido al piso, como siempre, desde siempre. Muchas gracias. Abrazo inmenso. Igualmente. Buena elección el domingo. Muchas gracias. Chao, gracias. Ahora continúan con Perón en busca del destino.